Amigas y amigos, la detención del general Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional en el gobierno del expresidente, el priista Enrique Peña Nieto, marca un hito. Es algo inédito que nunca había ocurrido en territorio mexicano. No se conocía de esta noticia. Su captura fue en Estados Unidos y responde a una investigación que la DEA venía realizando desde hace 10 años en una operación llamada así, Operación Padrino. Ya no hay intocables, ahora también hay nerviosismo en el equipo más cercano del expresidente Peña Nieto. Quédate a conocer todos los detalles porque el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje muy contundente sobre este hecho. Hola, me da mucho gusto saludarte este viernes 16 de octubre del 2020. Esta noticia no solo ha impactado en México, está recorriendo pues ahora sí toda América Latina, hay atención a nivel mundial, sobre todo por el papel, la responsabilidad que tenía este general Cienfuegos, quien fue el responsable de las Fuerzas Armadas mexicanas durante el sexenio del ex priista, del expresidente, el priista Enrique Peña Nieto. Es sin duda una noticia muy impactante. Y vamos directo a lo que se ha estado informando en las últimas horas. Ya el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a este asunto y vale la pena conocer la postura de este pues hombre que ha iniciado la cuarta transformación en México, aún a pesar de toda esta adversidad que se ha levantado por parte de los opositores políticos. Pero este hecho viene a poner prácticamente en un ambiente de nerviosismo a todos los que de una u otra manera pues saben que están involucrados o que hicieron negocios indebidos al amparo del poder público y bajo la cobertura del ex secretario de la Defensa Nacional, que ahora también se sabe, se comienza a filtrar información que el expresidente Enrique Peña Nieto está realmente muy nervioso por esta situación, toda vez que sería el segundo hombre que está detenido, uno en México, Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, acusado también por corrupción en el caso de Odebrecht y también de la empresa Agronitrogenados. Y vaya que su caso también resultó muy polémico y ahora detona este otro asunto que el exsecretario de la Defensa Nacional realmente está involucrado en presuntos actos del tráfico de droga. Y vaya que como dice López Obrador, esto se tendrá que investigar. Y bueno, también otra exsecretaria, la de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, está detenida, presa en México por delitos también de corrupción, por la gran estafa maestra, y que también formó parte de este círculo del poder cercano al expresidente Enrique Peña Nieto. Pero vayamos a conocer qué es lo que está ocurriendo, qué se está informando en las últimas horas sobre el caso del general Cienfuegos. Y quiero destacar esto que la revista Proceso informa a través de su portal también informativo. Detienen en Los Ángeles al exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, el general, quien obviamente ostentó ese cargo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido por autoridades federales de Estados Unidos a su arribo al aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles como resultado de una investigación de corrupción por narcotráfico que desde hace unos años venía llevando a cabo el Departamento de Justicia. Esto realmente está muy interesante. Bajo el título Operación Padrino, la investigación del gobierno estadounidense data de por lo menos hace 10 años, antes de que Cienfuegos asumiera como titular de la Secretaría de Defensa Nacional, de acuerdo con fuentes fidedignas del Departamento de Justicia que habían narrado la pesquisa a Proceso. Y bueno, uno se pregunta entonces si esta información ya existía, esta investigación se estaba dando, ¿por qué toman decisiones los presidentes de México en turno? El caso, por ejemplo, de Genaro García Luna, que también está preso en Estados Unidos y él fue el secretario de Seguridad Pública durante el sexenio del expanista Felipe Calderón Hinojosa. La verdad es algo que está ya en el pensamiento popular en México. Siempre había
pues esta sospecha de que altos mandos, tanto del ejército como de las propias fuerzas policiales y de seguridad, estaban muy inmiscuidas en todo este tema que detonó en territorio mexicano con la violencia a causa del tráfico de enervantes. De acuerdo con la narración que los fiscales generales hicieron a proceso, hace meses y a un periódico de circulación nacional de Estados Unidos, la DEA investigaba al general en el retiro por supuestos nexos con la agrupación delictiva de los hermanos Beltrán Leiva, que controlaban el tráfico de estupefacientes en el estado de Guerrero y Morelos. Escuche, esto está impresionante. En esa época, el general Cienfuegos era el comandante de la 9ª región militar con sede en Acapulco. Y vaya que su servidor es del estado de Guerrero, estoy en Chilpancingo de los Bravo a prácticamente 1 hora por autopista del puerto de Acapulco. El expediente judicial del caso del general Cienfuegos está bajo la jurisdicción de la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, entidad en la que también se procesa por narcotráfico al que fuera secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, acusado de tener vínculos con el cártel de Sinaloa. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues fue el que se encargó de dar a conocer esta situación. Lo que sí llama mucho la atención ahora es la postura que da a conocer López Obrador. Y bueno, se trata de la primera vez que un ex jefe del ejército mexicano es detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico. Esto es histórico, es inédito, nunca se había dado en México. Y sobre esto, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador mandó este mensaje. Es muy interesante lo que dice, escuchemos. Quiero dar a conocer mi opinión sobre los hechos de ayer, la detención del general Cienfuegos, que se desempeñó en el gobierno del presidente Peña Nieto, se desempeñó como secretario de la Defensa. Es un hecho muy lamentable el que un exsecretario de la Defensa sea detenido, acusado por vínculos con el narcotráfico. Desde luego, todo esto debe probarse. No podemos adelantar vísperas, no podemos hacer juicios sumarios, son procesos legales en donde las personas acusadas tienen derecho a la defensa. De acuerdo a la información que nos llegó, hoy van a dar a conocer los motivos por los que se le detuvo al general Cienfuegos a las 2:30 de la tarde, hora de Estados Unidos. Independientemente del resultado de la indagatoria y de que concluya todo el proceso, es, decía yo, muy lamentable que esto suceda. Estamos ante una situación inédita porque está detenido por la misma acusación el que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Y ahora detienen
al secretario de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal. Yo siempre dije que no era solo una crisis, que era una decadencia lo que se padecía, un proceso de degradación progresivo. Y estamos ahora constatando la profundidad de esta descomposición que se fue gestando de tiempo atrás. Así fue como expresó su postura el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en este caso polémico y que tiene en este momento toda la atención nacional. Y vaya que hay nerviosismo en el grupo cercano del expresidente Enrique Peña Nieto. El mismo exmandatario mexicano, según comentan fuentes fidedignas, también está en una tesitura de completo nerviosismo. Y no es para menos, ya no hay intocables, vinieron con todo. Y está quedando en evidencia lo que el propio López Obrador ha afirmado, que se había degradado bastante el sistema gubernamental en México. Ojalá no des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.